Cierra los ojos e imagina esto: pasillos interminables y una protagonista que no busca gloria ni venganza, sino simplemente sobrevivir en la oscuridad. Así es, hablamos de Grace Ashcroft. Resident Evil 9 Requiem es ya una realidad y su presentación en la Gamescom dejó claro que Capcom quiere volver a sus raíces más terroríficas. Hoy en Ride Speed vamos a analizar todo lo que sabemos de esta nueva entrega, repasaremos las primeras impresiones de Requiem, hablaremos del rumor más fuerte sobre un posible remake de Code Veronica y como broche final del regreso de Jill Valentine en un crossover inesperado. Prepárense porque lo que viene puede cambiar la historia de Resident Evil para siempre. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Presentación Resident Evil 9 Requiem. Como dijimos antes, hoy tendremos una recopilación con lo más importante de Resident Evil. Con la nueva dinámica del canal habrá un video informativo y otro en formato de gameplay cada semana, lo que nos permite enfocarnos en lo mejor de la actualidad y me obliga a optimizar y recopilar de mejor manera la información para ustedes. Dicho esto, seguimos con el tema. Lanzamiento confirmado para el 2026, con Capcom apostando por un tono mucho más cercano al terror psicológico que a la acción. La protagonista es Grace Ashcroft, una joven agente del FBI e hija de Alyssa Ashcroft, personaje jugable de Resident Evil Outbreak. En el tráiler de apertura de Requiem vimos cómo Alyssa encuentra un final brutal. Y ahora todo indica que la historia de su hija estará marcada por esa tragedia familiar. El juego comienza con Grace despertando atada en una instalación médica abandonada, donde descubre que alguien experimenta con su sangre. Este detalle abre la puerta a teorías sobre conspiraciones que podrían conectar directamente con Umbrella y con el misterioso grupo que asesinó a su madre. Desde los primeros minutos, Requiem se siente opresivo. Grace apenas cuenta con un mechero como fuente de luz, obligando al jugador a moverse lentamente por los corredores oscuros donde cada sombra puede significar la muerte. En la demo de Gamescom, los asistentes se enfrentaron a un enemigo gigantesco que devora cadáveres frente a nuestros ojos, desatando una secuencia de persecución que recuerda lo mejor del survival horror clásico. Lo interesante es que en este segmento no había armas disponibles. Capcom quiere que sintamos la vulnerabilidad de Grace apostando por el miedo puro. El re-engine luce en su máximo esplendor. Sombras dinámicas, sonido envolvente que hace temblar con cada paso de la criatura. Y un diseño de escenarios que juega con la paranoia del jugador. Por lo visto, un concepto bastante interesante que captura la esencia misma del survival horror. Para los más veteranos podemos concluir o intuir que Requiem o esta criatura parece ser un arma biológica nueva, gigante y femenina, que se asemeja a una figura alargada con un vestido blanco y con los restos de una cadena y un grillete en su muñeca. Esta criatura, que se alimenta de cadáveres y persigue al jugador, podría ser una mutación extrema de la figura de Lisa Trevor, quien ya fue un sujeto de experimentación en la saga, o una entidad completamente nueva. Si te interesa que haga un vídeo explicativo de quién es ella, coméntamelo abajo. Ahora, ¿qué opinan de esta protagonista? ¿Creen que un personaje como Grace, más frágil y vulnerable que los héroes clásicos, pueda devolverle a Resident Evil esa esencia de terror que muchos pedimos desde hace años? Code Veronica Remake, rumor.
Desde hace un tiempo los fans han pedido justicia para Resident Evil Code Veronica, y las filtraciones recientes aseguran que Capcom ya estaría trabajando en un remake de gran presupuesto. La importancia de este título es enorme, ocurre 3 meses después de Resident Evil 2 y 3, con Claire Redfield buscando a su hermana Chris, y enfrentándose a los horrores de Rockford Island y la Antártida. En la historia aparece también Steve Burnside, un personaje querido y trágico cuyo destino marcó profundamente a los fans. Si este remake llega con el mismo nivel de detalle que Resident Evil 2 y 4, sería la oportunidad de oro para revivir una pieza clave de la saga que muchos jugadores más jóvenes ni siquiera conocen. De confirmarse, se reforzaría la narrativa que conecta los eventos clásicos con la nueva dirección de la franquicia, y tal vez incluso nos daría pistas de cómo encajará Requiem en este rompecabezas. Y ahora díganme ustedes, si mañana Capcom confirma este remake, ¿lo jugarían antes o después de Resident Evil 9? ¿Cuál creen que debería ser la prioridad para la saga? El regreso de Jill Valentine. Saliéndonos completamente del encuadre, como dato curioso, por si fuera poco, también tenemos el regreso de una leyenda. Jill Valentine vuelve a la escena gracias a un crossover con los desarrolladores de Stellar Blade y Goddess of Victory Nike. Aunque no se trata de un Resident Evil principal, este movimiento confirma que Capcom no quiere dejar a Jill en el olvido. Su aparición ha reavivado la discusión entre los fans. ¿Será este el primer paso hacia un papel más relevante en el futuro? ¿Tal vez en Requiem o en un posible remake de Code Veronica? Para muchos, Jill es la representación perfecta del survival horror: valentía, ingenio y humanidad frente al horror absoluto. Y volver a verla, aunque sea en un crossover, ha despertado una ola de nostalgia entre quienes jugamos con ella en la mansión Spencer hace ya más de 25 años. Bien, para reflexionar, díganme, ¿no sería un sueño ver a Jill protagonizar de nuevo un Resident Evil con todo el detalle y cariño que Capcom ha puesto en los últimos remakes? Yo creo que todavía tiene una última gran historia que contar. Hey, come on, Joe. Don't... Para terminar y colocarnos un poco nostálgicos, Resident Evil 9 Requiem promete llevarnos a un viaje oscuro con una protagonista marcada por la tragedia de su familia. Code Veronica podría regresar con un remake que muchos pedimos hace décadas, y Jill Valentine sigue recordándonos por qué nos enamoramos de esta franquicia en primer lugar. En Rightspeed creemos que lo que hace eterno a Resident Evil no son solo sus sustos, sino esas historias y personajes que nos han acompañado generación tras generación. Así que si compartes esta pasión tanto como nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos, porque lo que viene para Resident Evil puede ser uno de los capítulos más grandes de toda su historia. Antes de irme, si te interesa disfrutar algunos gameplays y speedruns que tengo para ustedes en el canal, les dejo los enlaces relacionados de la lista de reproducción aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Y para los más fieles que llegaron hasta el final del vídeo, quiero aprovechar de darles un aviso muy especial a todos los fans y no fans de Metal Gear Solid. Nadie está excluido, ya que tendrán la oportunidad de adentrarse en esta increíble historia. Este jueves 28 de agosto estaremos transmitiendo en el canal nuestra primera experiencia del nuevo lanzamiento, iniciando juntos el primer capítulo de la serie. Si quieres ser parte de este momento, te invito a que te pases por la pestaña de la comunidad, donde podrás apoyar la serie con tu voto y contarnos qué tan emocionado estás por disfrutar esta aventura con nosotros. Tu participación es clave para que esta experiencia sea única. Y recuerda, para cerrar el telón de nuestro vídeo, el survival horror nunca muere, solo evoluciona.
that order, we're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.